Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 18 de julio del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos por Estados Unidos, que tuvo una semana bastante tranquila, sin demasiadas novedades. Se conoció el dato de inflación que vino por debajo del 3%, pero acelerándose un poco. Una parte por temas de energía, petróleo, gas, otra parte por lo que sea alojamiento, pero como vemos, dato parecería totalmente esperado, ya es como que perdió relevancia, perdió poder de sorpresa el dato de inflación, así que simplemente tuvimos una semana bastante normalita, con el mercado cerrando prácticamente en récord histórico. Así que bueno, hoy la verdad que mucho para comentar no tengo. Trump siguió un poco más con lo mismo. Ahora, bueno, sabemos que continúa la guerra comercial. O sea, ahora que ya tiene aprobada su ley de presupuesto, Trump está enfocado con el tema de los acuerdos comerciales, sobre todo el acuerdo comercial con China. No han habido novedades al respecto. También se habló un poco de Powell, porque obviamente que Trump presiona a Powell para que baje la tasa de interés. Se rumoreó en un momento que Powell podría renunciar. O sea, primero que muy poco probable que Powell vaya a querer ensuciarse la reputación renunciando. Le queda hasta mediados de mayo del año que viene de mandato y obviamente que su sucesor Trump lo va a proponer ya este año, capaz que ya para septiembre, octubre ya lo proponga, de tal manera de que ya los mercados fijen expectativas, por más que va a faltar todavía un montón para que se vaya Powell, bueno, ya con la expectativa de un nuevo chairman, un nuevo presidente de la Reserva Federal, ya los mercados se van a ir ajustando con esas expectativas. Aún así, Powell, por lo que están descontando los mercados de futuros, bajaría 2 veces la tasa de interés, 0,25 posiblemente para septiembre y 0,25 para diciembre. Obviamente Trump quiere que la baje más. El tema es que, como lo venimos mencionando, ¿no? O sea, la ley de presupuesto de Trump ya marca que hay un déficit estructural de Estados Unidos que va a tener que ser financiado con deuda. En el mejor de los casos, Estados Unidos de aquí para adelante va a tener un déficit del 6%. Obviamente que el mundo sigue estando dispuesto a financiárselo, pero el hecho de haber visto, o sea, que todavía tenemos la tasa a 10 años en 4,4 y la tasa a 30 años llegó a tocar 5% este año. Claramente eso nos está mostrando que, por un lado, va a seguir la oferta de deuda pública de Estados Unidos, y por el otro estamos viendo también que, bueno, que es cierto que hay demanda, pero hay demanda que exige una tasa. O sea, ¿por qué? Porque hay una expectativa de inflación, por supuesto. O sea, hay una expectativa de inflación que como mínimo para Estados Unidos está en un 3%, porque tenemos bonos en un 5%. Entonces, claramente hay una tasa, hay una expectativa de inflación hacia adelante, hacia los próximos 10, 20 años, 30 años, que es lo que está reflejado en la curva de tasa, que nos muestra que los inversores hacia adelante están claramente con expectativas de inflación al alza, y justamente por eso, porque uno dice, bueno, de alguna manera hay que financiar ese déficit. Si pasa algo inesperado, o sea, bueno, todos estamos viendo los posibles conflictos entre Estados Unidos y China, ¿no? O sea, si aumenta la incertidumbre en el mundo, lo cual, tampoco es que estemos en este momento en un contexto de una incertidumbre, o sea, las personas que han visto el siglo XX y todo lo que fue la segunda parte del siglo XX, ha habido muchísima más incertidumbre, los mercados han seguido subiendo, o sea, y el comercio mundial siguió fluyendo y los países siguieron creciendo y desarrollándose. Ahora bien, es cierto que la década anterior fue anormalmente tranquila, con sus conflictos, por supuesto, con el Brexit, con la invasión de Rusia de Crimea, con lo que fue la crisis de la eurozona, pero bueno, era como que veníamos ahí, de repente viene el COVID. Y bueno, y esta década se transformó en una década que después vino la invasión de Ucrania, bueno, y como que el mundo tiene una expectativa de incertidumbre más alta y por lo tanto va a exigir más rentabilidad, porque no sabe qué es lo que puede pasar, además sabiendo que tanto Estados Unidos como Europa y como Japón tienen
tienen déficit que deben financiar y que no está planeado de ninguna manera que esos déficits vayan a cerrarse. Entonces, por eso la expectativa de inflación sigue, digamos, más alta de lo que era la década anterior y difícilmente baje, porque no hay ningún plan. O sea, uno mira, no sé, la tasa, vamos a tomar a Alemania como referencia a Europa. Uno mira la tasa del bono a 10 años de Alemania y ve que ha ido subiendo a lo largo de los últimos 12, 24 meses. Uno toma la tasa a 10, 20, 30 años de Japón, o sea, un país, o sea, sumamente estable, a pesar de que tiene una deuda de más de 250% de su PBI. Lo que pasa es que es una deuda que la tiene en gran, pero en su enorme mayoría la tienen los propios japoneses, o sea que es una deuda que la tiene con su propia población. Bueno, es una deuda que ha ido creciendo en su costo, y ahora ya está la tasa, creo que a 10 o a 30 años de Japón ya está en un 3%, algo rarísimo teniendo en cuenta que hasta hace muy poco Japón tenía tasas negativas. Entonces hay una expectativa de una mayor inflación hacia adelante, porque de alguna manera esos déficits van a tener que ser financiados y claramente no hay, o sea, es cierto que hay mucha demanda por deuda de Estados Unidos, pero bueno, que tampoco es que están inundados los mercados de demanda por deuda pública estadounidense. Así que Trump va por el lado de querer hacer bajar las tasas a Powell. Difícilmente Powell va a querer bajar las tasas, las va a bajar lo mínimo posible. Y bueno, y entonces lo único que le queda es presionarlo, pero obviamente la Reserva Federal es un ente autárquico. Powell difícilmente renuncia, no tiene forma, por eso me llaman tanto la atención que circulen rumores, que por ahí circulen artículos o comentarios en redes sociales, porque no tiene forma Trump de echarlo a Powell. Powell tiene que cumplir su mandato, así que bueno, y seguirá presionándolo, mientras tanto irá buscando un reemplazo, pero tendrá que aceptar las reglas de juego tal como son. Bueno, y todo este contexto en que se ha ido conformando tanto en Estados Unidos, en Europa, en Japón, digamos las principales economías del mundo, no hace más que seguir dando combustible también a Bitcoin, por lo menos, que es la única criptomoneda que yo miro. Yo sé que por ahí me han comentado que Ethereum en estos días ha subido mucho. Para mí la única criptomoneda que existe es Bitcoin, porque es la única que ha demostrado seguridad, solidez y, no quiero decir estabilidad porque el precio es muy volátil, pero sí estabilidad de su comunidad, de una continuidad, cosa que no ha pasado con Ethereum, donde de repente te cambian el algoritmo de minado y porque lo consideran que afecta mucho al medio ambiente, bueno, y esas cosas ya donde ya se empieza a meter ideología en una criptomoneda. Y no, yo lo que quiero es una herramienta tecnológica para poder transferir valor de un lado a otro de manera eficiente y segura, que es exactamente lo que Bitcoin me da. Y bueno, hace varios informes que vengo hablando de esto, porque creo que para inversores, porque obviamente cada portafolio es de cada inversor y tiene que responder a las necesidades de cada inversor. Pero si hay inversores, porque últimamente me he encontrado con varios inversores que como que piensan bastante a largo plazo, y que planean armar algo. Vieron lo que veíamos hace varios informes atrás con el tema de las annuities, con poder calcular, a ver, si yo tengo que armarme un portafolio de inversión, debería yo tener algún objetivo en mente, y un objetivo que sea cuantificable, de decir, bueno, yo para tal edad quisiera tener tanto en mi portafolio, entonces yo desde ahí puedo ir hacia atrás a ver qué tipo de rendimientos necesito. O sea, yo me fijo, bueno, a qué edad quiero como liquidar mi portafolio de inversión. Lo normal generalmente para mucha gente es a los 65, como uniéndolo con la jubilación. Casi nunca suele ser así, o suele ser antes, o suele ser después, o sea, porque obviamente el tiempo es una variable que no nos puede pasar de todo en el medio. Entonces uno dice, sí, bueno, yo te puedo planificar, podemos hacer una planificación financiera, pero después pasa la vida, ¿no? Y la vida en el medio puede ser que te vaya mejor de lo esperado, puede ser que te vaya peor de lo esperado, puede haber muchísimas cosas inesperadas, que bueno, es la vida misma transcurriendo, ¿no? Y eso puede afectar a tu plan de inversión. Por eso uno dice, bueno, uno puede armar, obviamente que lo importante siempre es arrancar y tratar de ser lo más disciplinado posible, que eso es lo más difícil, porque somos muy expertos. La verdad que la evolución nos ha
permitido tener un cerebro espectacular para muchas cosas, pero bastante cortoplacista en otras, y eso nos afecta y conspira y sabotea nuestros planes de inversiones de largo plazo y nos impide ser disciplinados. Aún así, uno puede arrancar con un portafolio de inversión, y si uno tiene un horizonte temporal lo suficientemente largo, tiene sentido que incorpore algún instrumento como Bitcoin, por ejemplo, porque las pruebas están. O sea, nace en 2009, el 3 de enero del 2009, y hasta el momento que yo sepa, por lo menos yo que yo haya revisado, no ha tenido nunca 2 años negativos. Es cierto que ha tenido bajadas terribles, pero nadie dijo que esto era de corto plazo. O sea, no es algo, por lo menos no es un activo de inversión para tenerlo por menos de 2 años. Aquellas personas que han perdido dinero con Bitcoin, si pierden con otras criptomonedas no me importa, porque la gran mayoría carece de valor, se lo merecen si pierden dinero con eso, pero con Bitcoin, por lo menos cuando uno lo mira a largo plazo, siempre ha cumplido. No ha cumplido nunca con el requisito de ser moneda, no es una moneda, pero sí ha cumplido como requisito de resguardo de valor. Y obviamente que hay clientes que también me han preguntado por el tema del oro. Me dice, bueno, si yo pienso a largo plazo, ¿me conviene tener oro en mi portafolio? Bueno, sí, obviamente el oro también cumple un poco esa función, aunque el oro también es bastante volátil. O sea, si compraste oro en el 2012, en lo que fue la crisis europea, ya el Estados Unidos saliendo de la crisis, el oro llegando a $2.000, después tardaste casi 10 años, tardaste más de, sí, entre 7 y 8 años en recuperar eso. O sea, porque de los $2.000 del 2012 se fue a 1.000 en el 2015. No voy a poner los gráficos para no alargar más el video, pero digo, lo que quiero mostrar, cualquiera que mira la cotización del oro se da cuenta de que es cualquier cosa menos un activo estable. O sea, sí es resguardo de valor de largo plazo, pero digo, bueno, si voy a tener una parte de mi portafolio pensando en largo plazo y en un resguardo de valor, creo que Bitcoin cumple mucho mejor con esa característica. De hecho, incluso si uno mira, de hecho está esta revista que es Bitcoin Magazine, que tiene varios gráficos bastante interesantes, y tiene uno que es el único que yo pude encontrar de Bitcoin contra la liquidez global. O sea, el precio de Bitcoin contra la oferta monetaria mundial, y vemos que hay una, no sé si decir una correlación, porque no me he podido descargar los datos, pero vemos que hay un seguimiento donde cuando aumenta mucho, por ejemplo acá en el 2020, cuando aumenta mucho la oferta monetaria mundial, el Bitcoin tiende a subir también. Cuando baja la liquidez monetaria mundial, también el Bitcoin suele bajar y después vuelve a subir. Y se preguntan, bueno, ¿por qué no están los datos actualizados? Es porque si yo quiero los datos más recientes tengo que pagar, obviamente. Pero a ver, lo que hemos hablado respecto a los déficits fiscales estructurales, tanto de Estados Unidos, pero también de la Unión Europea, lo que me da a entender es que tanto dólares como euros se van a seguir emitiendo. Y se van a seguir emitiendo, o sea, en cantidades extremadamente superiores a la cantidad de Bitcoin que se va a ir emitiendo, con lo cual es un tema de oferta y demanda. Fíjense que incluso acá cuando te explican cómo ellos calculan la M2 global, te dicen, bueno, Estados Unidos, la Reserva Federal, China, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá, Rusia, Australia. O sea, toman la oferta monetaria de los principales países del mundo y hacen como un indicador que bastante bien, digamos, bastante representativo. Ok, no necesito tampoco tener los datos actualizados, pero bueno, digo, si miro hacia adelante, veo que si yo pienso a largo plazo, bueno, tengo bastantes chances de que me vaya bien. Si tengo un 5% de mi portafolio de largo plazo en Bitcoin o un 10%, o sea, y lo digo sobre todo porque ahora en Argentina podemos comprar el CEDAR, entonces podemos tener una partecita, y vuelvo a decir, tiene que ser algo con lo que uno se sienta tranquilo, porque nuevamente tu portafolio tiene que tener un horizonte temporal acorde a lo que vos querés, con un objetivo que sea realista, porque obviamente, o sea, ahí está la cuestión. O sea, hay gente que me dice, sí, yo tengo un horizonte de 10 años, y después cuando vos ves el tamaño del portafolio con el que va a arrancar y lo que pretende al final, uno dice, bueno, es muy difícil de lograrlo con los rendimientos. O sea, yo tengo que lograr hacer como un triángulo donde en un lado tengo tus objetivos de inversión, en otro tengo tu horizonte temporal y en otro tengo tu tolerancia al riesgo, y tengo que lograr unir esos tres vértices con un portafolio que te permita cumplir justamente esos objetivos
con esa volatilidad del portafolio y en el tiempo que vos lo tenés estimado. O sea, generalmente se puede hacer, a menos que haya gente que por ahí que venga con alguna expectativa demasiado optimista, o por lo menos o sea, no tal vez irreal, o sea, que no se pueda conseguir, sino que en muchos casos me pasa que hay clientes que quieren un rendimiento para su portafolio con un objetivo monetario, con un horizonte temporal, pero no es lograble con el bajo perfil de riesgo que tienen. O sea, ¿viste? Como uno dice, bueno, haceme millonario en poco tiempo sin riesgo de pérdida de capital. Bueno, eso no existe, y si yo te estaría diciendo eso, te estaría estafando. Entonces, con las restricciones que tenemos, podemos llegar a lograr siempre un portafolio que pueda cumplir con los objetivos. Así que bueno, a ver, dicho esto, voy a aprovechar que está arrancando la temporada de balance, y esa es la razón por la cual estamos en récord histórico, porque claramente se espera que los balances vengan bastante bien, para hacer algunos comentarios de algunas empresas y para hablar un poquito de evaluaciones, a ver de qué podemos esperar, y arrancando más que nada con ASML, pues justamente vamos a ver, ASML es impresionante. O sea, a ver, estamos hablando ASML, una empresa con una ventaja competitiva, pero de las más sólidas del mundo, y vemos que salió el balance y vemos esto, ¿no? Salió el balance y el mercado metió un -8 y ahora estamos como en un -10 desde que salió el balance de ASML. O sea, a ver, ASML es una empresa que no tiene competencia, o sea, es la que hace las máquinas litográficas con la cual después Taiwan Semiconductores hace los chips más avanzados del mundo diseñados por Nvidia. Y, o sea, obviamente que hay otras empresas que hacen máquinas litográficas para fabricar semiconductores, pero ninguna ha logrado, ninguna china, ninguna surcoreana, ha logrado hasta ahora el nivel de sofisticación de la holandesa ASML. O sea, es una empresa a la cual incluso Estados Unidos ha declarado como de importancia estratégica. O sea, ASML en este momento tiene prohibido venderle productos a China, no puede venderle máquinas para fundir chips a China. Y uno diría, bueno, pero los chinos pueden contrabandear alguna máquina de ASML y hacerle ingeniería inversa. Seguramente deben tener algo y deben hacerlo, pero según se ha comentado también, para los que obviamente siguen mucho esta compañía, es de que el nivel de sofisticación de estas máquinas, de los láser de estas máquinas, son tan complejos, son tan avanzados que, o sea, como para que nos hagamos una idea, estas máquinas llegan hasta el nivel de átomos. O sea, ya no se piensa en milímetros, en nanómetros, ya al nivel de las máquinas más sofisticadas de ASML ya se piensa, y con tecnologías que la propia empresa está desarrollando, piensan a nivel de átomos. O sea, de el átomo que va acá, o sea, es una cosa tan sofisticada que realmente asusta. Entonces muchos dicen, mire, aunque China se haga con alguna máquina de ASML de las más sofisticadas, las que fabrican los chips más avanzados de Nvidia, hacerle reingeniería inversa a eso es algo extremadamente complicado, que en el caso optimista de que lo logren hacer, van a tardar muchos años en hacerlo, y para ese entonces ASML, ya que está desarrollando dos tecnologías puntuales para chips más chicos incluso y más sofisticados que los que ya tiene, ya estaría en otro escalón. O sea, estamos hablando de una empresa realmente con una ventaja competitiva incomparable. O sea, incomparable. Aún así, vemos el precio de la acción, por ejemplo, vemos la volatilidad, pues claro, uno dice, sí, todo bien que la empresa esté, miren lo que fue el 2024, en el que el Standard & Poor's subió 24%. Fíjense lo que fue la montaña rusa de ASML. Fíjense que arranca acá más o menos, o sea, miramos acá, pongámosle más o menos por ahí, que sí, tendríamos que tomar el 29 de diciembre más o menos ahí, porque esta creo que la cotización en dólares, fíjense, había subido 45%, después para noviembre estaba menos 13% y termina el año ahí más o menos, a ver,
Y si termina más o menos el año ahí en -6, o sea, había estado más 44, baja a -14 y termina el año en -6 más o menos. Una montaña rusa impresionante ASML, y este año sí viene bastante bien, o sea, viene con una volatilidad que la caracteriza muy fuerte, ha llegado a estar 12, ahora está 5, así que a ver, empresa sumamente interesante para analizarla. A ver, si estamos hablando de que Nvidia justamente es la empresa que hasta ahora se ha beneficiado más de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, ASML es la que le vende las máquinas a Taiwan Semiconductores, que es la que fabrica los chips diseñados por Nvidia. O sea, Nvidia no fabrica chips, Nvidia los diseña, le pasa a Taiwan Semiconductores el diseño para que ellos lo fabriquen, y ellos lo fabrican utilizando máquinas de ASML. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ASML debería ser una empresa que debe estar subiendo mucho. Sí, bueno, efectivamente, durante los últimos años ha subido mucho, pero vemos que ha tenido un comportamiento bastante errático, bastante volátil. Y entonces digo, bueno, ok, vamos a evaluarla. Así que digo, no creo que pueda terminar la evaluación la semana que viene, pero capaz que para dentro de 2 semanas pueda tener la evaluación, porque es una empresa que realmente tiene una volatilidad muy grande, y cuando la volatilidad es tan grande hay chances de encontrar una empresa subvaluada. Pero particularmente me interesó porque vi esta semana que había caído este 10%, pero solamente porque el CEO, a ver, si yo miro el balance, la cosa está bastante bien, o sea, la empresa vemos cómo viene creciendo. Si yo comparo Q2 2025 contra Q2 de 2024, muy bien, 26% de crecimiento. Miro margen de rentabilidad, 1.200 millones para 32.000 millones de ingresos, quiere decir un margen de rentabilidad arriba del 30%, o sea, muy bien. Entonces digo, bueno, a ver, empresa que claramente se ven los números, la ventaja competitiva que tiene, pero no lo estoy viendo porque veo en el año también, seguimos con lo mismo, ¿no? O sea, guerra comercial de Trump se desploma, se recupera muchísimo, o sea, una gran volatilidad en la compañía, y vemos momentos así, ¿no? Momentos donde salen las ganancias de la compañía, salen bien, sorprenden todo y se cae la acción de la compañía. Ahora pasa lo mismo, entonces bueno, acá nuevamente, o sea, nunca está de más recordarlo, cuando yo tengo un balance que viene muy bien, como fue claramente que vino bastante bien, y la empresa cae al día siguiente, no es que cae por el balance, porque las acciones miran al futuro, o sea, todas las acciones se mueven en base a un flujo de fondos descontado a futuro, o sea, ajustado por un nivel de riesgo. Entonces, si la empresa cae después de la presentación del balance, no es por el balance, porque el balance mira al pasado, es por el futuro, es por algo que se haya dicho, es por algo que se haya dejado entrever. Solamente puede caer por culpa del balance si es que se esperaba algo muy, muy, muy diferente de lo que vino, que no suele pasar, de que no sé, de repente se espera que la empresa crezca un 20% y de repente la empresa no creció nada. O sea, no suele pasar que venga tan diferente de lo esperado el resultado del balance. Así que acá tenemos que pensar, bueno, ¿por qué cayó después? Bueno, fue justamente porque el CEO dijo que por culpa de la guerra comercial de Trump había clientes de ellos. Tengamos en cuenta que las máquinas que fabrica esta empresa valen cientos de millones de dólares, con lo cual si encima la empresa que la compra, por ejemplo Texas Instruments, una empresa que también fabrica semiconductores, si Texas Instruments tiene que comprarle, o sea, ya le había pedido una máquina SML, la máquina está lista, o dicen, bueno, vamos a iniciar la construcción, Texas Instruments le puede decir, che, ¿sabes una cosa? Mirá, pasá mi pedido para más adelante, porque ahora con el tema de los aranceles de Trump, si yo tengo que importar estas máquinas de Estados Unidos, voy a tener que pagar un arancel, porque Estados Unidos le puso aranceles a la Unión Europea. Así que más vale esperar un poquito. Bueno, ¿qué dijo el CEO? Que este trimestre van a ganar un poquito menos de lo que tenían esperado, y eso fue lo que provocó la reacción negativa. O sea, ¿para qué me sirve esto? Para mostrar una vez más la miopía del mercado. O sea, el mercado, como ya lo hemos comentado tantas veces, sufre casi siempre de dos problemas. Uno es la miopía, mira muy a corto plazo. O sea, pues si tengo una empresa con una ventaja competitiva indiscutible, te dicen que el próximo trimestre va a venir un poco flojo por un problema temporal, porque es un problema de aranceles que claramente es
tiene un objetivo político, no tiene un objetivo económico ni comercial, tiene un objetivo político, eventualmente se resolverá, y vos ves esta caída porque de repente el primer trimestre va a venir un poquito menos de lo esperado, las ganancias van a ser un poquito menos de las que teníamos prefijadas hasta el día de ayer o de anteayer. Bueno, es miopía del mercado. El mercado simplemente actuando como miope. Y otro problema que ya vemos siempre en el mercado es el tema del sesgo de continuidad, que cuando las cosas van bien se cree que van a seguir siempre bien, y cuando las cosas van mal se cree que van a seguir siempre mal, y justamente eso me sirve para ver el tema de Nvidia. El tema de ASML, veremos si puedo hacerle esta semana la evaluación. Me interesó bastante por el tipo de compañía que es, así que vamos a ver si puedo hacerle la evaluación para dentro de 2 semanas más o menos. Y respecto a Nvidia, o sea, Nvidia fue el caballito de batalla del Standard & Poor's en este tiempo. Vemos esto, ¿no? Vemos una empresa, o sea, a ver, es cierto que si yo me voy a julio del año pasado, vemos que no se movió nada, o sea, estuvo un año lateralizando. O sea, tampoco es que Nvidia haya sido la empresa que nunca te deja en banda, siempre sube, siempre te da ganancia. Vemos acá, julio del 2024, o sea, julio contra el día de hoy, estábamos exactamente igual. Encima, después, o sea, estábamos por acá, estábamos exactamente igual, estábamos dando vueltas más o menos los mismos valores. De repente empieza a subir y ahora tenemos un 2025 bastante bueno. O sea, veníamos con un 2025 flojo hasta más o menos mayo, y de repente ahora tenemos un 2025 con 26% arriba. O sea, veníamos flat, veníamos ahí casi en cero, o sea, ganando más o menos lo mismo que el índice, hasta más o menos ahí mediados de junio, y de repente o sea, 26% arriba. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó que posiblemente con el tema de la guerra comercial, los acuerdos comerciales que está haciendo Trump, lo que pasó es que anunciaron que Nvidia va a poder volver a vender chips a China. Obviamente no le va a vender el chip H100, que es el más avanzado que tiene, con la tecnología más avanzada y la mayor potencia. Le va a vender otro chip, un modelo que es el modelo H20, que es un modelo con más limitaciones, con menos potencia, pero aún así, bueno, imagínense, o sea, imaginen lo que es el tamaño de la economía china y de las empresas tecnológicas de China. Ya han habido anuncios que más o menos por la sumatoria daba más o menos 50 mil millones de dólares. Tengamos en cuenta que Nvidia es una empresa de 150 mil millones, ahora lo vamos a ver. Con lo cual estamos hablando de un aumento, o sea, de repente veníamos, o sea, y por eso es tan importante esto, ¿no? De entender la compañía y de entender qué es lo que está pasando en la compañía, qué es lo que está pasando en la industria, porque cuando yo hago una evaluación, miro hacia adelante, y si cambia algún tipo de variable, si cambia algún tipo de expectativa de rentabilidad, de ingresos, yo tengo que incorporar eso en la evaluación. De repente yo hasta junio venía con una evaluación de Nvidia que descontaba que no iba a poder venderle chips a China. De repente, en esta guerra comercial, en estos acuerdos comerciales de Trump, de repente se anuncia que han acordado con Estados Unidos. Estados Unidos va a permitir a Nvidia venderle chips a China. No el más potente, pero sí uno bastante bueno para que China desarrolle sus propios modelos de lenguaje de inteligencia artificial. O sea, no le vendo el H100, pero le vendo el H20, que también es un chip bastante potente, aunque para nada comparable con el H100. Bueno, obviamente que la expectativa de ventas de Nvidia se dispara, pues ya dicen, bueno, 50 mil millones de dólares deberían aumentar las ventas de Nvidia. Y bueno, y pasa esto que estamos viendo, ¿no? Ahora, la cuestión es a pesar de esto, de esta expectativa de rentabilidad, de esta mejora, de esta expectativa de aumento de ingresos, o sea, a ver, ¿qué tan realista? Porque estamos hablando de una empresa que ya en este momento tiene una capitalización de mercado de 4 billones de dólares. 4 billones de dólares. Como para que se hagan una idea, toda la economía de Japón son 6 billones. O sea, entonces es una empresa gigante. O sea, la propia Nvidia ya es más grande que varios sectores completos de Estados Unidos, el sector de materiales, el sector de consumo básico. O sea, ya la propia Nvidia es una empresa gigante, más grande que muchos sectores de la economía de Estados Unidos. Entonces la cuestión es,
la evaluación que tiene en este momento la compañía es realista, o sea, lo que está descontado, y teniendo en cuenta que la evaluación siempre mira el futuro. Pregunta, ¿el futuro que está descontado en los precios es realista? Entonces ahí me vengo otra vez a la evaluación que yo hice. Yo no la mostré, la voy a mostrar ahora brevemente. Esta es la evaluación que yo hice. Esto fue, ¿cuándo fue esto? En marzo creo que fue. Sí, el 11 de marzo la terminé, la evaluación esta. El 26 de enero fue cuando se publicó el balance. No actualicé, no hacía falta actualizarlo, porque una de las ventajas que yo le decía de hacer una evaluación es que una vez que hiciste la evaluación, después ya más o menos, o sea, mientras que los trimestres vengan más o menos de acuerdo a lo esperado, no deberías volver a rehacer la evaluación hasta dentro de un año después, así que no vi la necesidad de actualizar con los números del primer trimestre de este año. Ahora vamos a ver en un mes cuando se publiquen los números del segundo trimestre. Ya sabemos que Nvidia tiene un año fiscal medio raro, pero no importa, o sea, para efecto de la evaluación es lo mismo. Pero la cuestión es la siguiente, yo actualicé esto con 172, que es más o menos el precio que está ahora, más o menos, sí, 172 y pico, es más o menos el precio. Acá me da una evaluación de $168 por acción, como vemos acá. Así que más o menos una empresa de 4.000 palos, como vemos ahí. Y lo que me da es que para justificar esta evaluación, para justificar el valor que tiene actualmente la compañía, Nvidia debería, o sea, tengamos en cuenta esto, es una empresa que el año pasado, 2024, tuvo ingresos por 130 mil millones de dólares, o sea, 130 mil, pero uno diría, bueno, está bien, hay empresas que tienen ingresos más grandes, sí, pero no con este margen de rentabilidad, con un margen de rentabilidad del 64%, una locura impresionante, o sea, pocas empresas tienen márgenes de rentabilidad, o sea, pocas empresas logran la productividad para cada unidad de ingreso que reciben, convertirla en esta cantidad de ganancias. O sea, tenés empresas mucho más grandes como Walmart, por ejemplo, que tienen muchos más ingresos, pero cada unidad de ingreso de Walmart se transforma en una unidad muy pequeñita de ganancia. En cambio, Nvidia no. Nvidia es tan productiva que cada unidad de ingreso extra que genera va casi derecho a lo que llama el bottom line, directamente a la ganancia. Entonces, es una empresa que ante aumentos en los ingresos, sus ganancias reaccionan más que proporcionalmente a los ingresos. Y si ahora el mercado me está diciendo que Nvidia va a aumentar sus ingresos porque ahora de repente va a poder vender chips a China, y bueno, obviamente que las ganancias, la expectativa de aumento de las ganancias son incluso superiores a la de los aumentos de los ingresos. Pero a ver, ¿qué es lo que yo supongo que está descontado en el precio de la acción? Obviamente que yo esto siempre lo hago de manera lineal, porque la idea es pegarle a la tendencia. Si uno mira, si uno consulta, incluso le puede preguntar a Gemini, creo que en ChatGPT también lo podés consultar. Yo lo hice en Gemini y te da fuentes bastante confiables de qué se espera para Nvidia de crecimiento de las ganancias, y te dice que se espera un 40% para este año, un 30% para el año que viene, un 20% para el otro, o sea, más o menos, se espera más o menos un 25%. O sea, entre un 40, un 30, un 20, un 15, lo que sea, más o menos se espera eso. Entonces, claro, acá la cuestión es, listo, vamos a proyectar un número fijo, más o menos, para tratar de pegarle a la tendencia, no tratar de pegarle al número, y vemos si esto es realista o no es realista. Vemos esto, vemos que si yo proyecto o sea, partiendo de 130.500 millones de dólares de ingresos, si yo proyecto un 26% de crecimiento anual compuesto para los próximos 5 años, y después a eso lo hago descender en sucesión aritmética hasta un 2,5, que eso es lo que está en esta parte de la evaluación, que no la voy a mostrar. Si yo proyecto esto, me da más o menos el precio actual. Entonces acá está la cuestión de decir, ok, yo puedo ver el tema del margen de rentabilidad y decir, la parte del margen de rentabilidad no tengo problemas con eso, porque los márgenes de rentabilidad de las compañías suelen ser muy estables en el tiempo, dependen mucho de las ventajas competitivas, y como las ventajas competitivas cuando son fuertes son muy difíciles de atacar,
de debilitar y por supuesto de eliminar, los márgenes de rentabilidad suelen ser bastante persistentes en el tiempo. Amén del caso donde vos tenés industrias que son bastante oligopólicas, donde hay bastante acuerdos entre las compañías para mantener un margen de rentabilidad alto, y entonces esa cierta convivencia entre las compañías hace que los márgenes estén más altos de lo que deberían. Pero bueno, no es el caso de Nvidia. Ahora, la cuestión es lo siguiente. Mi pregunta es, ¿qué tan realista es? Y bueno, para eso, justamente cuando estaba revisando esta evaluación, y cuando estaba revisando también la evaluación de Tesla, lo que veía, lo que me di cuenta es de que yo hablo siempre de Michael Mauboussin y nunca hablé de la mejor herramienta que ha publicado Mauboussin para evaluación de empresas, que son los Base Rate Books, que son estas tablas que tiene él. Vamos a ir un poco a la parte inicial. Déjenme ver, saco un poco de zoom para ver a dónde estoy parado, más que nada. A ver. No, este es el de ganancias. Tengo que ir al de ventas. Déjenme que encuentre el de ventas. Acá está. Este es el Base Rate Book. Nuevamente, como todo lo que publica Mauboussin, es gratis. O sea, esta es posiblemente una de las mejores herramientas y que más valor le agregan al analista cuando tiene que analizar compañías o cuando tiene que por ahí analizar declaraciones que hacen los CEOs de las compañías. Esto es gratuito, o sea, pueden ir poner Mauboussin, que ahí está el apellido. Pueden poner Michael Mauboussin, Base Rate Books, y lo tiene que encontrar gratuitamente, porque está gratuito. Es un poco viejo, pero no importa, porque es una investigación que perfectamente tiene total vigencia. Le han preguntado incluso si lo va a actualizar, pero él dijo, ya lo que está bastante bien, se puede seguir utilizando. Lo pueden buscar así como Base Rate Book, y tiene un Base Rate Book para todo lo más importante. Tiene para ventas, tiene para ganancias, tiene para márgenes de rentabilidad operativa, tiene para free cash flow también, pero el más importante de todos es porque como dice el propio Mauboussin acá, dice sell growth, o sea, el crecimiento de las ventas es el driver más importante del valor de una compañía. Y esto siempre tenemos que internalizar, porque es sentido común, o sea, es sentido común realmente, pero a veces tenemos la tentación, por ejemplo, en empresas como Apple, que hace 2 años que no crece, ahora está empezando a crecer de vuelta los ingresos. O sea, Apple, si vos mirás los ingresos de Apple, hace 2 años que están estancados. Y es cierto que la empresa ha ido mejorando la productividad, pero si no logra hacer crecer las ventas, eso tiene un límite. Vos no podés mejorar la productividad de manera ilimitada. En algún momento eso llega. O sea, economías de escala, podés lograr economías de escala, podés abaratar costos enviando producción a China, por ejemplo, pero todo tiene un límite. Entonces, digamos, la mejora del valor de la compañía a través de la mejora de la productividad tiene un límite. Es loable, es deseable que el gerente se lo ponga como una prioridad también, la mejora de la productividad, pero el driver más importante del valor de una compañía es siempre el crecimiento de las ventas, el crecimiento de los ingresos. Si vos tenés una empresa cuyos ingresos no crecen, y esa empresa está tarde o temprano condenada. Entonces, por eso es a lo que más siempre tenemos que prestarle atención cuando analizamos una compañía y cuando la evaluamos también. Entonces, bueno, entre otras cosas, después descárguenselo y si lo quieren leer, es buenísimo, porque explica mucho el tema de driver también. Él dice, cuando hacemos el análisis, acá encontramos 2 sesgos, el optimismo y el exceso de confianza, que es un poco lo mismo. O sea, está claro de que si vos tenés acciones de una compañía y la tenés que evaluar, vas a tener un sesgo a querer ser optimista, y al mismo tiempo, cuando la cosa te va bien, o cuando la compañía que vos tenés en tu portafolio le va bien, tipo Nvidia, por ejemplo, y yo creo que esto puede ser lo que esté pasando con Nvidia, optimismo y exceso de confianza, vos tenés la tendencia a creer que eso va a seguir así, y que va a seguir creciendo, y vas a tender a exagerar el crecimiento de ventas de la compañía hasta un punto que históricamente ha sido, no sé si decir irreal,
pero sí muy infrecuente. Entonces, bueno, si lo quieren leer, lo leen. Bueno, acá te muestra un poco justamente cuáles eran las estimaciones de ventas para las empresas del Standard & Poor's, para muchas empresas cotizantes de Estados Unidos, y cuáles eran las base rates, y él muestra que en ese momento, de hecho, había una cierta cautela, porque de hecho las base rates mostraban que podrían ser un poco más optimistas las ventas, hasta que llegamos finalmente acá. Bueno, este es el gráfico general, después lo vamos a ver desglosado, pero básicamente lo que él muestra acá es todo el desglose de crecimientos de venta, o sea, es el crecimiento anual compuesto, el crecimiento anual compuesto de las ventas, medido como porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, obviamente que todo esto acá, o sea, estos son como distribuciones distribuciones normales de probabilidad, distribución de probabilidad estándar, distribución normal de probabilidad, o sea que nosotros vamos a ver siempre la mayoría de los datos concentrados acá en el medio y algunos outliers, tanto en lo negativo como en lo positivo, pero vemos también acá como que vieron que tiene como una colita acá en la derecha, como que hay ventas, hay empresas que crecen mucho, o sea que la mayoría de las empresas crecen por acá, pero hay un pequeño grupo de empresas que crecen mucho, que es lo que él muestra en este caso. Y dato muy importante para ver es esto, es 1950-2014, o sea, él hizo una investigación tomando decenas de miles de compañías que están acá, porque acá te dice cuántas empresas hay en cada uno de estos grupos, y estamos viendo en cada uno decenas de miles de compañías, o sea, es una investigación sumamente seria, sumamente exhaustiva y sumamente importante como punto de referencia. Por eso le pone que son las base rates, son las tasas base que nosotros tenemos que utilizar a la hora de evaluar una empresa y de proyectar hacia adelante, porque estos son datos reales. O sea, esto nos muestra lo que ha ocurrido entre 1950 y 2014. Por eso cuando le preguntan a Mabousin si él no planea actualizarla, yo estoy segurísimo que antes de que nos demos cuenta las va a actualizar, capaz que este año, no sé, veremos, para hacer 1950-2025, no sé, hacer algún número redondo, veremos. Cuestión de que con esto nos alcanza. Por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, el año pasado, me parece que fue el año pasado, cuando empezó todo el tema de este robot Optimus de Tesla, antes de que Trump fuera presidente, cuando Tesla estaba presentando esos robots, o sea, todo lo que es robot, que Elon Musk hizo una fiesta, etcétera, que pueden ver los videos, seguramente debe estar en YouTube, presentando los Optimus, que venían con sombreros vaqueros, que hicieron como todo un show de eso. Elon dijo que el robot Optimus, que primero se iba a probar en las propias fábricas de Tesla y que después se iba a vender de manera industrial y después, por último, se iba a vender al público en general, que ese robot iba a provocar o iba a producir un crecimiento en los ingresos de Tesla de un 50% por año durante 10 años. O sea, 50% por año por 10 años. O sea, entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Decir, che, ¿es realista esto o no es realista? Y entonces, claro, ¿cómo utilizo esta tabla? Digo, bueno, a ver, Elon dijo 50% por año, o sea, estamos en más de 45% de crecimiento anual compuesto de las ventas, más de 45 por 10 años. ¿Cuántas empresas de todas las analizadas lograron esto? Muy poquitas, pero peor aún, porque si yo me voy un par de páginas más adelante, acá tenemos la verdadera tabla que se utiliza, que es la que está diferenciada por deciles. Entonces yo me tengo que venir acá y decir, a ver, ¿cuál es el nivel de venta? Porque claro, si yo tengo una empresa muy chiquitita, puede crecer al 50% por año por 10 años y puede ser perfectamente normal que eso ocurra porque arranco con una empresa que tiene, no sé, $1 millón en ventas. Y sí, puede llegar a crecer y no hay ningún problema con eso. Pero la pregunta es, ¿cuántos ingresos tuvo Tesla el año pasado? ¿Cuántos fueron los ingresos de Tesla el año pasado? Más o menos aproximadamente fueron
100.000 millones, fueron 97.000, 98.000 millones de dólares de ingresos. O sea, Tesla es una empresa que el año pasado tuvo 98.000, 100.000 para redondear, millones de dólares de ingreso, e Elon decía que partiendo de esa base iba a crecer 50% por año por los próximos 10 años. Ya el número ya suena absolutamente irreal, pero acá podemos constatarlo con los datos. Entonces decimos, ok, estamos hablando de una compañía con ventas de más de 50.000 millones, porque es el máximo que desglosa esta tabla de Mabousin, pero bueno, me sirve con esto. Y digo, bueno, acá estamos de vuelta con más de 45% por año por 10 años. ¿Cuántas empresas fueron capaces de lograrlo partiendo de ya más de 50.000 millones de dólares de venta? Ninguna, absolutamente irreal. Entonces, vamos con el tema de Nvidia. Nvidia parte, como vemos acá, de 130.000, lo mismo, o sea, la misma tabla anterior, de más de 50.000 millones de dólares de venta, bastante más arriba de 50.000 millones de dólares de venta. Entonces digo yo, a ver, ¿qué probabilidad? O sea, no, ¿qué probabilidad no? La pregunta sería, ¿qué porcentaje de todas las empresas analizadas por Mabousin, que fueron prácticamente todas las empresas que han cotizado en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Latinoamérica, o sea, agarró un espectro absolutamente representativo y bien exhaustivo? Entonces yo me pregunto, ¿qué porcentaje de las empresas analizadas, de las decenas de miles de empresas analizadas por Michael Mabousin, que arrancaban desde ventas mayores a 50.000 millones, fueron capaces de crecer al 26% por año por 5 años seguidos? Y entonces me vengo y digo, bueno, ok, Nvidia, más de 50.000 millones de dólares de ventas, sí, exactamente. Estaríamos acá, porque estamos en un 26, yo digo 26% por 5 años, digo, ok, 25 a 30% por 5 años estaría básicamente acá. 0,1%. O sea, no estoy diciendo que Nvidia no va a ser capaz de lograrlo, solo digo que históricamente ha sido una rareza. Y encima tendría que crecer a ese ritmo para justificar la valoración actual que tiene la compañía. O sea, para justificar lo que vale hoy. O sea que si yo compro hoy, está claro de que la empresa tendría que crecer aunque sea un 1% más o un poquito por ciento más para que yo pueda obtener una ganancia. Porque si crece eso, estaría justificada la valoración actual de 4.000 millones. Pero si yo compro para ganar, debería exceder esas expectativas. Entonces, acá está la cuestión. O sea, a ver, yo no puedo decir que esté sobrevalorada. Para mí sí lo está, no puedo asegurarlo porque el valor está en el futuro. Claramente el mercado ve otra cosa. Claramente hasta ahora, por lo menos en los últimos 12 meses pensé que yo estaba en lo correcto. Ahora con esto de China, de repente 20 y pico % de suba en pocos días. Digo, bueno, capaz que yo me estaré equivocando de vuelta con Nvidia. Habrá algo que no estoy viendo. Pero lo único que digo es, mirá, si yo tomo los datos históricos, que todo el mundo que hace evaluaciones de empresa tiene que usarlos, y me baso en los datos históricos, lo que veo es esto. Una empresa que arranca con 130.000 millones de dólares, por más ventaja competitiva que tenga, arrancando a un nivel tan alto de ventas, necesita crecer esto para justificar, tan solo para justificar el precio actual. Y lo que veo es que históricamente empresas tan grandes que para crecer tanto han sido una rareza. No es imposible porque hay un 0,1% de todas las empresas analizadas por Mabousin que lo logró. No es imposible. Es sumamente improbable. Es lo único que digo. Entonces, a ver, como digo, no compraría. Para nada, no compraría Nvidia a estos precios, a esta evaluación, no la compraría para nada. Ahora bien, ¿qué pasa si la tengo? ¿Me conviene venderla? ¿Me conviene mantenerla? Y acá ya no puedo decir nada. La última vez que dije que había que venderla subió como 200% después, así que claramente el equivocado era yo. Así que simplemente muestro los datos para que aquella persona que tenga Nvidia en este momento sepa lo que en mi opinión está descontando actualmente el precio de $172 que tiene la acción,
y de que para mí me parece que está descontando un escenario futuro que, según lo que me muestran las base rates de Mabousin, es algo muy difícil de lograr. O sea, extremadamente improbable que muy pocas empresas a lo largo de los últimos 70 años han podido lograr. ¿Puede lograrlo Nvidia? Por supuesto que sí. ¿Tiene con qué? ¿Tiene ventaja competitiva? ¿Está en una industria que está creciendo muchísimo? Sí, a ver, ¿tiene condiciones para lograrlo? Por supuesto que sí. Ahora bien, yo digo, me parece que es bastante difícil, bastante improbable. Así que el que tenga Nvidia, bueno, ojalá que les sirva esta información. Yo, por supuesto, no compro estos precios, pero después el tema de la venta deberá, en todo caso, yo a los clientes, si me preguntan, los asesoraré directamente. Pero bueno, después cada uno acá que tome su decisión en base a la información que tiene y a la información que por lo menos que yo le he dado. Y ya que estamos, ahora que me acabo de acordar, aprovecho para mostrar también, porque lo que tiene el Facebook de Mabousin es que, como yo decía, es bastante exhaustivo. Él habla de todo, habla de ventas, pero voy a ver si lo puedo encontrar. Habla también de la parte de ganancias, porque déjenme que saque un poco de zoom para ir un poco más rápido. Bueno, acá está la parte de ganancias. Obviamente que muestra, lo que muestra Mabousin es que las ganancias, si yo quiero estimar a ver cuánto pueden crecer las ganancias de una compañía, como ya lo hemos comentado muchas veces, las ganancias netas de una compañía son muy manipulables. Entonces la verdad que es poco fiable andar queriendo estimar las ganancias. O sea, las ganancias más o menos las obtenés un poco por residuo. O sea, que vos calculás los ingresos, calculás el margen de rentabilidad, calculás todo, pero después las ganancias te aparecen, les podés hacer alguna proyección, pero no mucho más. O sea, esto sería página 65, como dice acá. A ver, vamos a ir a la página 65. A ver acá, que pueda encontrar. Perdón. Tengo que ir acá. 65. Ahí está, 65. Esto es lo que deberían encontrar casi siempre cuando entran al Facebook. Deberían encontrarse esto, que es básicamente el resumen de todo. Y acá les habla un poco del crecimiento de las ventas, de operating leverage, operating profit. Esta es la que quiero ver, página 58 es la que quiero ver. Como ven, es un poco más grande porque es un compilado en realidad, pero más o menos sirve para lo mismo. O sea, lo que importa son las tablas. En definitiva, después el resto son comentarios, todo, pero lo que más va a importar siempre son las tablas. Acá está, Operating Profit. En la parte de Operating Profit, lo que muestra, que ya les digo, si ustedes lo analizan bien, lo que van a ver es básicamente lo que les comentaba, esto. Los márgenes de rentabilidad de las compañías son extremadamente estables. O sea, cuando ustedes tienen una compañía como Nvidia, como Microsoft, como Google, como Meta, o sea, empresas tecnológicas que tienen altos márgenes de rentabilidad, siempre mirando hacia adelante, siempre hay que suponer que los márgenes de rentabilidad más o menos se van a mantener. Por eso, si ustedes se acuerdan, cuando yo hice la evaluación de Walmart, yo les comentaba que a mí Walmart y Costco también, que yo la hice el año pasado, hice la de Costco, me parecen empresas que están muy caras, que la gente las está comprando más que nada por dividendos, porque son empresas muy estables, muy seguras, muy defensivas, pero que para poder justificar la evaluación actual, tanto Walmart como Costco deberían duplicar el margen de rentabilidad. Yo no sé si con el tema de la robótica, o sea, si eso podría ayudar a mejorarles la productividad y que mejore el margen de rentabilidad, pero modificar los márgenes de rentabilidad de una empresa, y sobre todo una empresa madura, es muy difícil. Y lo que muestran acá los datos, y eso es lo genial, que acá no estamos especulando, estos son datos duros. Lo que muestran acá los datos es que los márgenes de rentabilidad son muy estables. O sea, lo que muestra él, ve que dice persistence of operating growth. Entonces dice la tabla 1, estos gráficos muestran que el margen de rentabilidad operativa es muy persistente en 1, 3 y 5, en periodos de 1, de 3 y de 5 años. Entonces, los márgenes de rentabilidad de las compañías, tanto para bien como para mal, son muy persistentes en el tiempo. Entonces,
cuando yo tengo una empresa como Walmart que hago una evaluación y me da que tiene un margen de rentabilidad operativa del 4% y que para justificar su evaluación debería crecer al 8%, o sea, duplicarse, es muy difícil que por más productividad que mejore lo logre. Ojalá que lo logre para toda la gente que está comprada, pero para mí es muy difícil. Y para empresas como Nvidia, por ejemplo, digo, bueno, ok, cuando me focalizo en una empresa tecnológica, me tengo que focalizar principalmente en ver de dónde van a salir los ingresos, porque los márgenes de rentabilidad son bastante estables. Entonces, lo mismo con Microsoft. O sea, ya le dije que Microsoft ya cerró su año fiscal, va a sacar su balance, creo que se publica a fin de este mes. Así que para un par de semanas, dentro de un par de semanas en agosto, ya metidos en agosto, seguramente vamos a ver la evaluación de Microsoft, que la vimos también el año pasado, porque es una de las empresas cuya evaluación me está empezando a preocupar. Y me está preocupando porque encima está en récord histórico. Si miramos Microsoft, también una empresa... Está bien, cuando yo miro, digo, a ver, Microsoft tiene el 49% de OpenAI. O sea, está en $510, ya le mostraba la semana pasada la evaluación de Microsoft. Venía también parecido a Nvidia, veíamos esto, ¿no? Entre junio, julio, estábamos ahí, estábamos abajo en el año, o sea, yo miraba acá julio del año pasado, digo, bueno, más o menos 15, 18 de julio del año pasado estábamos acá. Y Microsoft se había mantenido muy lateral, incluso le pegó fuerte el tema de aranceles de Trump y ahora está en récord histórico. Vamos a ver qué trae el balance, a ver qué sorpresa, porque claramente esto es el mercado que se ha filtrado algo de información y el mercado está descontando de que el balance va a venir muy bien o con alguna noticia. Vamos a ver, o sea, Microsoft tiene el 49% de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. Por ahora no lo ha podido rentabilizar lo suficiente, no lo ha podido integrar con sus propios servicios lo suficiente, pero ChatGPT ya sabemos tiene vida propia. En este momento el modelo de inteligencia artificial más óptimo es el de Google, es Gemini 2.5 Pro, pero ChatGPT O4 creo que es la última versión, o O3 me parece que es la última versión, no sé por qué carajo le ponen estos nombres de modelos tan raros. Está bastante ahí cerquita, así que bueno, salió Grok, pero nadie usa Grok en el mundo profesional, así que solamente se usa en Twitter, pero bueno. Lo que tenemos es que de aquí a fin de año vamos a ver un crecimiento enorme y el que está muy callado es Zuckerberg. Ya sabemos que yo sigo sosteniendo que Meta es para mí una de las empresas junto con Google, las dos empresas de redes sociales del sector de telecomunicaciones. Son dos de las empresas más subvaluadas, por debajo de los 9.80. Para mí Meta está subvaluada, Google mucho más, 40% subvaluada para mí está Google. Son las dos más subvaluadas, junto con Mercado Libre también podría ser. Visa podría ser también, o sea, como otras para buscar algunos casos puntuales. Pero Zuckerberg, bueno, sabemos que Meta tiene un modelo de inteligencia artificial llamado Llama. Pero el problema con Llama es que Llama es gratuito porque un empleado de Meta lo filtró. O sea, no era la idea de Zuckerberg hacer que Llama sea de código abierto y que sea gratuito. Lo que pasó fue que un empleado filtró el código, lo publicó, y entonces Zuckerberg dijo, bueno, o admitimos que tuvimos un topo adentro que filtró nuestro modelo de inteligencia artificial, o hacemos algo al respecto. Entonces dijo, bueno, ¿saben qué? Llama pasa a ser de código abierto y a partir de ahí cada vez que vos chateás con tu WhatsApp, o sea que chateás con la inteligencia artificial de Meta en WhatsApp, estás chateando con Llama, que es un modelo de inteligencia artificial gratuito, pero no porque Zuckerberg quiso, sino porque no le quedó otra. Pero al mismo tiempo se ve que Zuckerberg dijo, ok, vamos a tomar esto como un desafío, y ahora parecería que está armando o quiere armar lo que sería un clúster, o sea, unas instalaciones para entrenamiento de inteligencia artificial, porque él quiere lograr lo que él dice que es la superinteligencia. O sea, quiere tener el modelo más potente de inteligencia artificial. Está todavía muy en pañales todo eso, porque aparte él quiere lograr los modelos de razonamiento. Hoy sabemos que la mayoría de los modelos de lenguaje no razonan nada, lo que hacen es se alimentan de un montón de texto y tratan de predecir el token, la palabra, la sílaba más probable. Bueno, es un tema muy técnico, pero la cuestión es que ya hay modelos
de inteligencia artificial que ya razonan, pongámosle, o sea, para hacerlo algo parecido a lo que es el ser humano, pero por ahora la gran mayoría no. O sea, Gemini 2.5 Pro ya tiene razonamiento y Zuckerberg quiere como dar un salto. O sea, dar un salto con un modelo que realmente sea muy disruptivo. Y para eso se ha estado llevando empleados de OpenAI. De hecho, Sam Altman, el CEO de OpenAI, se estaba quejando abiertamente de que Zuckerberg le estaba, entre comillas, robando empleados, porque Zuckerberg, o sea, contactaba a empleados de OpenAI y le decía, bueno, te pago $700.000 al año, te pago $1.000.000 al año si venís a trabajar para Meta. Y parece que varios empleados de OpenAI agarraron viaje y se fueron para Meta y estaba muy enojado Sam Altman. Esto ya es algo que ha pasado, o sea, ha pasado entre Apple y Tesla y ha pasado entre Apple y Oracle, me parece, en la época de Steve Jobs, donde se peleaba con el CEO de Oracle, que ahora no me sale su nombre, a ver quién ponía un límite a la migración de empleados y al robo de empleados, robo entre comillas, ¿no? O sea, a sacarse empleados que estaban teniendo. Bueno, cuestión de que Zuckerberg está como con un desarrollo muy fuerte de inteligencia artificial, muy secreto por ahora, pero aún si lo logra o no lo logra, ya nos recordamos un poco lo que era el metaverso. En este caso es algo muy diferente porque es algo mucho más basado en realidades y no tanto en expectativas. Pero bueno, está ahí con mucho secreto, pero bueno, algo está desarrollando Meta. No creo que anuncien nada, por lo menos por los próximos meses. Veremos si a fin de año recién anuncian algo, pero bueno, Zuckerberg está como en esa idea de bueno, ok, me filtraron Llama, o sea, me arruinaron el proyecto Llama, ok, vamos a seguir desarrollándolo por un tiempo y después eventualmente vamos a dedicarnos a este otro proyecto nuevo. Así que se vienen cosas muy interesantes, o sea, muy disruptivas. Yo entiendo que hay gente que tiene miedo con la inteligencia artificial, pero es algo que avanza muy rápido y es como que te adaptás o te adaptás, no queda otra. Google para mí sigue siendo la más subvaluada de todas. Ya sabemos que Google tiene sus desarrollos propios de placas. Este informe hablé de las placas de Nvidia, de las placas H100, de las más poderosas, todo, pero Google tiene sus propias placas que compiten directamente con las placas de Nvidia y con una tecnología propia de Google que se llaman tensores. De hecho, OpenAI va a contratar servidores de Google para entrenar ChatGPT también. Así que realmente yo miro Google y digo, no tengo forma de justificar, o sea, de ponerme en abogado del diablo y justificar que esta empresa esté cara. Así como no puedo justificar, no encuentro forma de justificar que Nvidia en este momento esté subvaluada. Y la verdad que no entiendo de dónde puede llegar a venir todo el valor que se espera que cree Nvidia. Me pasa lo contrario con Google. La miro los números, miro los desarrollos y no puedo creer que esté tan subvaluada una empresa tan buena. Pero bueno, así son las cosas. Lo dejamos acá entonces por Estados Unidos. No hay mucho para comentar. No ha pasado nada muy destacado esta semana. Así que bueno, o sea, las sugerencias son las mismas de siempre. Como ya sabemos, mantengamos siempre un portafolio diversificado. Si queremos comprar Meta, queremos comprar Google, queremos comprar Mercado Libre, todo bien, pero no tengamos solamente esas 3 compañías. O si las tenemos, seamos conscientes que nuestro portafolio va a estar extremadamente concentrado en muy pocas compañías, va a ser muy volátil y si pasa algo malo o inesperado en alguna de esas empresas nos va a afectar mucho el portafolio. Por eso lo más recomendable es 50% Standard & Poor's, 50% diversificado, algo. Ahí un poquito de Bitcoin si quiero y algunas empresas puntuales, todo bien, pero ahí ya mantenés un riesgo bastante más acotado y un portafolio que en caso de que tengas razón con las empresas que estás comprando, te va a ir mejor que el mercado. Y si ocurre que estamos equivocados, que siempre puede pasar, o por ejemplo con Microsoft, que uno dice, yo vengo diciendo que Microsoft estaba subvaluada desde que la evalué el año pasado. Y miraba lo que pasaba con Microsoft y yo decía, yo no puedo creer que esta empresa no suba. Y después vos mirabas los balances y vos decías, bueno, pero tampoco es que vienen tan mal los balances, vienen más o menos acorde a lo esperado. Pero bueno, es como que el mercado estaba un poco enojado, estaba ahí como esperando a ver que Microsoft haga algo con ese 49% que tiene en OpenAI y no lo estaba haciendo. Y bueno, vamos a ver qué trae ahora este
este nuevo balance, claramente hay una expectativa bastante grande. Eso podría llegar a cambiar mi tesis de inversión, que en este momento es que Microsoft podría estar acercándose a una sobrevaluación peligrosa. Así que bueno, veremos todo una vez que tengamos los datos. Ahí hacemos el análisis completo para tener ya conclusiones, pero bien ya basadas en datos. Con esto entonces termino la parte de Estados Unidos y ahora vamos a Argentina, donde tampoco hay tanto, bueno, hay un poco más para comentar por las cosas que ocurrieron esta semana. Vemos ahí para los analistas técnicos que el Merval en dólares sigue dando vueltas ahí en la línea de tendencias. Vamos a ver qué ocurre, pero veremos a ver si ahí hay algoritmos, hay analistas técnicos que toman esto como señal de compra. Podría ser una posibilidad para que rebote, pero bueno, vemos que el Merval no reacciona, las acciones argentinas no reaccionan. No sé si contribuyó un poco el ruido, la verdad que, a ver, sorprende por el equipo económico de este gobierno que planifica bien todo y que generaron esa volatilidad. A ver, si uno mira la entrevista que dio ayer el presidente del Banco Central en el programa del streaming carajo, el programa de las tres anclas del streaming carajo, lo que da a entender Bausili, y también estaba Pablo Quirno, también parte del Ministerio de Economía, es que ellos tenían planeado eso, todo lo que ocurrió. O sea, a ver, básicamente vimos lo que ocurrió con las tasas, la volatilidad, el dólar, se activó un poco, o sea, llegó a 1300, cerró la semana en 1300. Vimos una enorme volatilidad de tasa de caución llegando por debajo del 20%, de repente subiendo muchísimo, tasas de LECAP también en 30, 32, 33%, de repente 38, 40%, mucha volatilidad de tasas. Entonces uno dice, a ver, estaba planificado esto. O sea, según lo que dice Bausili, ellos habían hecho varios escenarios posibles y ese era uno de los tantos posibles, era el más negativo y se terminó dando. Así que veremos ahora que esto ya terminó, ahora que se estabilicen las tasas. Pero bueno, para el que no está por ahí tan enterado, porque es algo muy del mundo financiero lo que ocurrió, hace un año atrás, ¿se acuerdan? Vieron que Milei dice que la base monetaria está fija desde hace un año. En varias entrevistas ha dicho de que la cantidad de pesos de la economía hace un año que no crece. ¿Por qué? ¿Qué pasó hace exactamente un año? Bueno, hace un año fue cuando se terminaron los pasivos del Banco Central. O sea, teníamos las LELIQs, teníamos los pases. Lo que se hizo fue cambiar eso que era deuda del Banco Central, que estaba a un día, por deuda del Tesoro, entre las cuales estaban las LEFIs. Las LEFIs eran las letras financieras que tenían vencimiento de un año, por eso justamente vencieron ahora. Eran letras que también eran de capitalización, que le permitían, o sea, fue una forma de que el gobierno pudiera absorber toda esa liquidez que tenían los bancos en el Banco Central, pasarla al Tesoro. El tema es que esas LEFIs eran letras que no tenían mercado secundario. Si algún banco necesitaba liquidez y tenía que vender una LEFI, se la tenía que vender al Banco Central. Con lo cual, bueno, o sea, se vencían justamente en estos días porque tenían o sea, el Banco Central pasó de LELIQs y pases a un día a LEFIs que eran de un año. Ahora se vencieron las LEFIs, entonces lo que quiso hacer el gobierno fue decir, a ver, el gobierno quiere que no haya tasas fijadas discrecionalmente por el Banco Central. Quiere que la tasa sea endógena, o sea que la tasa se fije por oferta y demanda, por condiciones de mercado. Entonces, claro, había que hacer algo con esas LEFIs. Entonces se vencieron las LEFIs y el gobierno dice, bueno, yo se las doy a los bancos comerciales, y los bancos deberían, y tengamos en cuenta que estamos hablando de 10 billones de pesos, o sea, 10 billones de pesos que en pocos días iban a vencer todos los vencimientos, iban a ser 10 billones de pesos, y los bancos comerciales se iban a encontrar con toda esa liquidez y tenían que colocarla en algún lado. La expectativa del gobierno era que tenían que colocarlos en LECAPs, que era lo obvio, o sea, pasar de esas LELIQs que no tenían mercado secundario, que tenían vencimiento a un año, a las LECAPs que tienen vencimientos a lo que uno quiera. Por eso en la entrevista de ayer, Bausili en un momento dice, los bancos tienen que empezar a gestionar su liquidez. O sea, los bancos tienen que empezar a trabajar en gestionar su liquidez. Si quieren liquidez de corto plazo, se compran la letra que vence ahora a fines de julio.
Si no creen que van a tener liquidez y tienen dinero estacionado más a largo plazo, pueden comprarse una letra más lejana. Pero se ve que no sé por qué, como que no tuvo, no tuvo en cuenta de la cantidad de demanda que iba a haber, o sea, la cantidad de oferta de pesos, y que esos pesos iban a ir a demandarle caps o cauciones, por ejemplo, también, porque la tasa de caución bajó muchísimo, y que se ve que no había instrumentos suficientes. O sea, por eso el Tesoro Nacional, el gobierno, el Ministerio de Economía tuvo que salir esta semana con una licitación para darle salida a todos esos pesos que tenían los bancos, o sea, para darle liquidez a eso, darle un instrumento. Porque lo que provocaron es eso, es que una volatilidad muy grande de la tasa. Y claro, si por momentos la tasa de caución te cae por debajo del 20%, con una inflación esperada para los próximos 12 meses del 20%, lo que pasa es que se empiezan a generar incentivos para dolarizarse. Entonces veíamos como poquito a poco el dólar empezaba a subir de vuelta, y ahora llegó otra vez a 1300, está bien, todavía no está en el techo de la banda, pero sabemos lo que es Argentina, o sea, el gobierno, estamos lejos de que el gobierno pueda flotar y que un aumento en el tipo de cambio no genere ya una expectativa en la gente, en el público en general, una expectativa de aumento de la inflación y por lo tanto remarcaciones de precios. O sea, las expectativas de Argentina son muy volátiles por la historia que tenemos, por la historia reciente, por la historia lejana, por toda la historia que hemos tenido durante las últimas décadas. Tenemos, tenemos expectativas muy volátiles respecto al tipo de cambio. Podemos estar en un momento y sentir que el tipo de cambio está muy tranquilo, de repente empieza a subir una semana y ya la gente se empieza a asustar, cosa que no pasa en otros países. Entonces el gobierno no puede darse el lujo de que empiece a haber volatilidad de tasas, que por supuesto se van a trasladar también a volatilidad del tipo de cambio y volatilidad al alza del tipo de cambio. Entonces claro, provocó eso, según lo que dijeron, o sea, parecería como que eso no está teniendo una repercusión en una aceleración de la inflación, pero tampoco hay que jugar con fuego, tampoco hay que buscarlo, ¿no? Tampoco hay que tentar. Así que bueno, la cuestión es que tuvo que salir el Tesoro con una licitación de emergencia, digamos, con una licitación que no estaba dentro del calendario, le dio liquidez a los bancos y ahora deberíamos tener una tasa que ya sí se estabilice. Entonces son estas cuestiones de que, tampoco me gusta que no haya pase, pero bueno, es una cuestión personal. Supongo yo que la gente del Ministerio de Economía y del Banco Central sabe muchísimo más y que la tiene mucho más clara y que lo han hecho por algo. Entonces, en ese sentido, confío en que se está haciendo algo que a largo plazo va a terminar siendo lo mejor. Pero bueno, esta volatilidad de estos días no ayudó en nada y por supuesto tampoco ayuda en nada en las acciones. Así que bueno, en el medio también pasó esta semana que Moody's mejoró la calificación de Argentina. Estamos lejos todavía de calificaciones que tienen países como Brasil, como México, como Colombia. Estamos muy lejos, estamos bastantes escalones abajo de ellos. Pero bueno, vamos en esa dirección. Mejoró, todavía estamos en calificación C, en el grupo de calificación C, pero vamos en esa dirección. Y yo creo que ese es, ese dato, el dato de las calificadoras mejorándonos la calificación, eso es mucho más importante y que puede tener una respuesta mucho más a corto plazo de lo que puede ser la entrada de Argentina a mercados emergentes, porque se habló tanto de mercados emergentes, de si íbamos a entrar este año, que no nos pusieron ni siquiera en revisión. A ver, sí, por supuesto que entrar a mercado emergente va a ser algo importantísimo cuando se logre, pero por lo pronto es mucho más interesante y mucho más deseable que las calificadoras, tanto Moody's, Standard & Poor's como Fitch, nos mejoren la calificación de nuestra deuda y nuestras expectativas. Obviamente que las calificadoras se han mandado macanas, han cometido errores. La crisis financiera del 2008 fue una vergüenza cómo actuaron las calificadoras, pero desgraciadamente no hay con qué reemplazarlas. O sea, después de lo que pasó en la crisis financiera del 2008, que se ve claramente en la película La Gran Apuesta, de la negligencia de las calificadoras de riesgo, obviamente que se cuestionó y se dijo, a ver, ¿qué podemos hacer para encontrar un sistema alternativo al de las calificadoras de riesgo? Y bueno, hasta ahora no se ha encontrado. O sea, desgraciadamente son un mal necesario, están ahí, los fondos de inversión las necesitan,
necesitan que se califique la deuda para que después ellos puedan darse vuelta y decirle a sus clientes, o sea, cuando las cosas salen mal, ellos por lo menos se pueden cubrir diciendo que compraban deuda o compraban valores que tenían una cierta calificación, con lo cual le pasan la responsabilidad a la calificadora. Así que es un sistema bastante discutible de incentivos, pero la cuestión es que es el sistema que es, y por lo tanto tenemos que jugar con esas reglas. Y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que es muy deseable, muy positivo que nos mejoren la calificación, y eso es mucho más probable, pero muchísimo más probable, que ocurra mucho antes de que el MSCI nos declare mercados emergentes. O sea, la próxima reunión del MSCI es en junio del año que viene. Entonces, en el mientras tanto, estoy seguro de que si Argentina sigue en esta senda, y sobre todo si el oficialismo obtiene un buen resultado en las elecciones, que nos van a mejorar varias calificadoras, nos van a mejorar la nota, y eso debería tener una reacción bastante rápida de diferentes inversores del exterior, que miran las calificaciones para saber en dónde pueden invertir y en dónde no. Así que bueno, no hay mucho más para comentar de Argentina. Vamos a seguir dando vueltas en esto mientras siga la incertidumbre electoral, mientras no haya expectativas de que esto vaya a cambiar, de que haya datos, de que cambie mucho. Encima, obviamente, el gobierno agregando, o sea, el Ministerio de Economía agregándole volatilidad a las tasas, que al ponerse tan volátil y al caer por debajo incluso de la expectativa inflacionaria, fomentan también, o sea, el aumento del tipo de cambio, porque claro, si vos tenés una expectativa de inflación de un 20% y de repente tenés tasas que te bajan muy cerquita de eso, cuanto más bajan las tasas, más incentivos hay de que haya inversores que digan, y ¿sabes qué? Por el riesgo que estoy asumiendo, esta tasa no me recompensa lo suficiente, más vale me dolarizo. Y esa tentación siempre va a estar, por lo menos por varios años, y el gobierno no puede darse el lujo de que haya volatilidad de tasas ni volatilidad de tipo de cambio, porque afecta directamente a la inflación. Y si afecta directamente a la inflación, puede afectar a las intenciones de votos del gobierno, porque Milei dijo, su mandato claro es bajar la inflación. Si de repente tenemos alguna aceleración de la inflación, por más que sea poca, pero si vemos que empieza a persistir la inflación de 1,5, 1,6 y más o menos dando vuelta por ahí, no creo que sea lo suficiente como para motivar a mucha gente a votar a la oposición en las elecciones, pero tampoco hay que andar buscándosela, tampoco hay que andar cometiendo errores innecesarios, ¿no? Así que bueno, ojalá que este tema de la tasa ya haya pasado, que ya se estabilicen las tasas, por lo que parece, por lo menos desde los fundamentos, desde los hechos, uno dice, bueno, ya está, ya los pesos de sobra que tenían los bancos ya pudieron colocarlos en LECAPS, así que todo ese sobrante, esos 10 billones que estaban en la base monetaria, pero que estaban en poder del gobierno, que se los devolvieron en los bancos, ya pudieron ser nuevamente colocados en LECAPS, así que la base monetaria sigue estando fija, ahora en vez de LEFIs están en LECAPS, así que bueno, esperemos que con esto se estabilice la tasa y que con eso se estabilice nuevamente el tipo de cambio y que esto no tenga un efecto en la inflación. Pero bueno, veremos, hasta el 7 de septiembre, son las elecciones en provincia de Buenos Aires, posiblemente ahí, si hay un buen resultado, capaz que, si el resultado es muy bueno, esto fomente tal vez a inversores argentinos, inversores del exterior, a empezar a comprar nuevamente acciones argentinas, porque la verdad es que los bonos se mantuvieron relativamente estables, o sea, si vemos, han bajado, pero se han recuperado, pero bueno, más o menos se han mantenido estables a como estaban a principio de año. Han bajado un poco, por supuesto, pero no para nada tanto como las acciones, lo cual tiene sentido porque es renta fija. Pero las acciones vemos que no reaccionan, que no hay interés en acciones argentinas. Y volvemos a lo mismo. Tiene sentido porque siempre está el riesgo de las elecciones, y si tenemos senadores, diputados que votan abanderados en causas nobles para generar un gasto público, un aumento de gasto público de 2,5 puntos del PBI, claro, eso te elimina el superávit fiscal de 1,3, creo que era el superávit fiscal hasta el momento, y te lleva a déficit que hay que financiarlo de alguna manera. Nunca dicen cómo, pero suponen que si el gobierno no tiene financiamiento va a tener que emitir. Si va a tener que emitir, aumenta la inflación. Si aumenta la inflación, Milei pierde apoyo. Si pierde apoyo, puede perder intención de votos. Si las elecciones no son tan favorables para el gobierno, el Congreso va a tener más poder para
ir contra los vetos de Milei, y si logran bajarle los vetos a Milei y poner en firme la promulgación de esas leyes, podrían eliminar el superávit fiscal. Si eliminan el superávit fiscal, el ancla principal del gobierno de Milei se elimina, y bueno, y repercusión en la inflación, repercusión en tipo de cambio, y bueno, y obviamente en el peor escenario sería la vuelta de los opositores, de la oposición dentro de 2 años. O sea, más o menos ese camino lógico yo creo que es muy poco probable que ocurra, pero tampoco podemos negar que existe una pequeña posibilidad que todo ese caminito lógico que dije podría llegar a ocurrir. Yo creo que es muy poco probable, pero bueno, un inversor de afuera que apenas conoce lo que pasa en Argentina, y bueno, tiene los incentivos para seguir esperando. Veremos qué pasa entonces en las elecciones de septiembre, que pueden ser un preámbulo de lo que puede ocurrir después en octubre. Por ahora los datos vienen bastante bien, o sea, las encuestas que están dando, Jacobe por ejemplo, daba que la imagen positiva de Milei es más alta en provincia de Buenos Aires que en Cava, que en Ciudad de Buenos Aires. Entonces ya eso es un muy buen dato. Vamos a ver si eso después se traduce en intención de votos. En general las encuestas están dando 40%. Para mí es muy optimista. 40% para la Libertad Avanza a nivel país. Vamos a ver si eso ocurre. Si llegara a ocurrir algo así, Milei tendría capacidad política de sobra, apoyo legislativo de sobra, no solo para sostener los vetos, sino para pasar las reformas más importantes que tiene que pasar, sobre todo la reforma laboral y la reforma fiscal, y lo que sería una nueva, entre comillas, ley bases para, no sé si decir ley bases, pero sí una nueva ley que le vuelva a otorgar poderes especiales de desregulación, porque ya sabemos que los poderes que tenía Sturzenegger para emitir decretos desregulatorios ya se terminaron, las facultades delegadas. Así que a fin de año, ya el 10 de diciembre, una vez que jure el nuevo Congreso, Milei seguramente, si llega a tener un muy buen resultado en las elecciones, va a ir rápidamente con una nueva ley de poderes especiales para desregulación y para dotar a Sturzenegger nuevamente las capacidades para desregular. Y obviamente reforma laboral, reforma fiscal, que son las reformas más importantes que ya tienen planeadas. Pero bueno, de eso depende el resultado de las elecciones. Así que, mientras tanto, como yo le digo a los clientes, o sea, mientras tanto vamos a tener que aguantar esto, vamos a tener que aguantar o lateralización o incluso bajas. No creo que muchas más bajas, porque ya está, es como que ya la información que tenemos ya está. O sea, no sé cuánto más, o sea, qué tan malo puede ser lo que puede ocurrir de aquí a las elecciones como para provocar muchas más bajas en las acciones. La verdad que no me imagino qué. No lo descarto, pero digo, no sé cuánto más le puede quedar para bajar a las acciones argentinas ya en este nivel. Me parecería que estamos más para que lateralice que para que siga cayendo, porque los fundamentos siguen mejorando. O sea, la inflación sigue muy estable, la actividad económica estaba creciendo. El EMAE, el último EMAE que dio arriba del 7% interanual, o sea que la economía está rebotando fuerte. Es cierto que mucha gente dice que no lo ve en la calle, que no lo siente. Bueno, para eso existen las estadísticas, para que lo que vos mirás y ves en la calle no es necesariamente lo que está pasando a nivel país. Debe haber provincias que están mejores que el promedio, otras que están peores que el promedio, pero bueno, en general lo que te dice el INDEC es 7% de rebote económico, porque todavía crecimiento no tenemos desde hace más de 10 años crecimiento. Así que bueno, en el mientras tanto habrá que esperar, habrá que aprovechar, no sé, las empresas de siempre, los bancos, Ecogas, Autopista del Sol, YPF, Vista Oil, Pampa Energía, Transener, o sea, bueno, las empresas que ya conocemos siempre, las que estamos mencionando. Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, no tiene sentido especular de corto plazo porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Lo que sí sabemos es que si las elecciones son muy favorables y Milei logra ese apoyo para sostener los vetos, entonces garantizar que por los próximos 2 años el Congreso no va a poder sancionar más una ley que vaya en contra del superávit fiscal, porque Milei la va a vetar y el Congreso no va a tener la posibilidad de insistir con esa ley. Eso ya es algo extremadamente positivo que puede ocurrir en las elecciones, y eso sumado a las reformas que ya están planificadas, si es que el Congreso se torna mucho más favorable a la Libertad Avanza, son más combustible, más cambios, más mejoras
para mejorar el entorno, para hacer negocios, el entorno de desarrollo económico de Argentina, y eso muy rápidamente debería bajar el riesgo país, permitiéndole a Caputo posiblemente salir en diciembre con alguna colocación de deuda para enfrentar los vencimientos de enero y rolear la deuda. Y si baja el riesgo país, obviamente las acciones deberían subir, y si a eso le agregamos ya mejores balances que ya deberían sí venir en 2026, y bueno, mayores ingresos, mejores márgenes de rentabilidad, riesgo país bajando, mayores ganancias, todo eso debería repercutir, espero yo que más temprano de lo que pensemos, en subas muy fuertes para las acciones. Mientras tanto, o sea, sabemos que todas las condiciones para que baje el riesgo país, para que mejore la productividad de las compañías, con lo que está haciendo por ejemplo Sturzenegger, para que mejoren los ingresos de las empresas, por ejemplo, con toda la desregulación, con todo lo que sería la baja de impuestos, sobre todo los esfuerzos que hace el gobierno para bajar impuestos. Todo eso contribuye a mejorar los fundamentos de las empresas argentinas desde lo más pequeño, o sea, desde cada ítem del balance, mejorar los costos, bajar la carga impositiva, fomentar el comercio para que mejoren los ingresos de las compañías. Todo eso está en marcha. O sea que la mejora de los fundamentos, de los ingresos de las empresas, de la mejora de la productividad, mejoras de márgenes y baja el riesgo país, todo eso está en marcha. Pero el problema es que las elecciones legislativas en Argentina pueden poner todo eso en riesgo. Entonces, cualquier persona puede decirme, sí, yo te entiendo eso, pero ahí está la cuestión. Todo este mejoramiento de los fundamentos de las acciones argentinas que vos estás describiendo, todo eso está en riesgo si el resultado de las elecciones es malo para el gobierno. Porque le pueden anular un veto, pueden forzarlo a promulgar una ley que elimine el ancla fiscal, y sin ancla fiscal difícilmente va a haber ancla monetaria, la inflación se puede volver a acelerar, y si pasa eso, el ancla cambiaria también se elimina y el dólar va a subir, y genera toda la rueda y el círculo vicioso que hemos conocido a lo largo de tantos años de la historia argentina. Así que mientras que los otros tienen esos incentivos para esperar, yo prefiero aprovechar, pero siendo consciente del riesgo que estoy asumiendo, porque todo esto es lo que nos tuvimos que aguantar, toda esta frustración, toda esta espera es lo que nos tenemos que aguantar, con la expectativa de una muy buena rentabilidad para adelante. Así que, bueno, la persona que está dispuesta a tener esta paciencia y a aguantar este riesgo, aguantar esta frustración, todo este periodo de frustración, sinceramente, pero bueno, que al mismo tiempo vos ves que las cosas se están haciendo, que el contexto está mejorando y que los fundamentos deberían mejorar mucho de cara al año que viene, uno dice, ok, puedo tomarlo como una muy buena oportunidad de compra si estoy dispuesto a esperar y a aguantarme esto que está ocurriendo y que podría seguir ocurriendo, no sé si tan a la baja, pero sí por lo menos con volatilidad y con lateralización. Así que bueno, yo me despido entonces por esta semana. Si se quieren comunicar pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar, o si me quieren contactar directamente pueden hacerlo en Twitter, en X. Mi usuario es @leonardogalt, GALT. Así que bueno, nos vemos entonces la semana que viene. ¡Chau!